Quisiera que fuéramos a nuestra nueva serie, la cual hemos titulado Conociendo la Palabra. Dijimos que íbamos a comenzar una serie donde veríamos todos y cada uno de los libros de la Biblia, uno por uno. Pero hoy comenzaríamos con una introducción o un panorama general de toda la Biblia. Muchas personas han leído la Biblia o hasta se han privado de leer la Biblia y dicen no la entendemos. Algunos lo han leído hasta varias veces y dicen yo por más que leo la Biblia no la entiendo. Y otros dicen no, yo no la leo porque es que no la entiendo. Otros, no sé, espero que aquí no haya ninguna de esas personas que creen que la mentira que se dice por ahí que la Biblia enloquece, que leer la Biblia enloquece. Qué mentira tan grande. La Biblia no enloquece a nadie. Más bien yo creo que se enloquecería uno no conociendo esa verdad maravillosa que enseña la palabra. Y quizá otros han dicho que el papel puede con todo. Otros quizá aún genuinamente se pregunten, bueno, ¿cómo puedo estar seguro de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que ese libro no fue manipulado por los seres humanos? ¿Cómo puedo estar seguro que ese libro es confiable? De eso se trata esta serie, de eso se trata esta enseñanza y todas las que Dios en su gracia nos permita ver en este estudio nuevamente de esta serie que hemos titulado Conociendo la Palabra, porque como cristianos, como hijos de Dios, y aunque no fuéramos cristianos, todo el universo entero necesita conocer la palabra de Dios. Y no importa cuánto conozcamos la palabra de Dios, siempre necesitaremos conocer más. Así que en este momento quiero dar un panorama muy general en torno a lo que es la palabra de Dios escrita. Y es que lo que nosotros hoy tenemos que llamamos Biblia, bueno, es un término más contemporáneo. El término Biblia significa biblioteca y es lo que realmente tenemos en la Biblia. La Biblia no es un libro, la Biblia es una colección de libros. Particularmente nosotros a quienes a veces se nos llama protestantes, tenemos Biblias o traducciones de la Biblia que tienen 66 libros. Hay otras traducciones como las traducciones católicas que tienen otros libros más que se llaman deuterocanónicos. Hay personas que se preguntan por qué esos libros no están en la Biblia. De eso estaremos hablando más adelante en toda esta serie. Pero esta maravillosa biblioteca de libros que llamamos Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años. Y hay personas que han pensado o hasta creen que la Biblia cayó del cielo escrita por Dios. Eso no es verdad. La Biblia fue escrita por hombres de carne y hueso, más de 40, por hombres que muchas veces ni se conocieron entre ellos, aún siglos de distancia, como lo dije, en un periodo de 1500 años. Algunos de ellos nobles como reyes, algunos de ellos quizá campesinos, personas que eran muy educadas, otros quizá que no tenían tanta educación. Pero ¿cuál es el punto, mis hermanos? Ese libro maravilloso que nosotros tenemos, ese compendio de libros al cual llamamos Biblia, fue inspirado por Dios. ¿Cómo podemos saber todo eso? ¿Cómo podemos entenderlo? Conociendo la palabra. Y hoy necesitamos conocerla más que nunca. Pero a la vez, aquí es donde quiero ir a uno de los puntos más principales de esta enseñanza y de esta serie. Porque mis hermanos, quiero aquí decir algo radical, fundamental, pero que quisiera que no se fuera a malinterpretar. Porque precisamente para eso vamos a estudiar la palabra. Lo hemos venido haciendo a través de 5 años, pero lo vamos a hacer ahora en un panorama general de cada uno de los libros. Pero lo que quiero decir en este momento y que quisiera que no se malinterpretara, sino que meditáramos en eso y pensáramos y lo desarrolláramos en medio de esta enseñanza, es que el libro al que llamamos Biblia por sí solo no es suficiente. Tú tienes personas que se saben la Biblia al derecho y al revés. Tú tienes personas que estudian la Biblia, mejor dicho, como decimos, de pasta a pasta. Eruditos. Personas que saben de la Biblia aún en los idiomas originales y ni siquiera creen en Dios. No son cristianos o niegan verdades fundamentales que enseña la Biblia. Por eso, mis hermanos, en esta hora, en esta enseñanza, en este panorama general de la Biblia, quiero que veamos 3 aspectos fundamentales para conocer la palabra verdadera, la palabra de Dios. Y precisamente lo primero que quiero que veamos es la palabra escrita. La palabra escrita. Por supuesto, para conocer la palabra de Dios, tenemos que ir a la palabra escrita. Sin la Biblia no conoceríamos la palabra de Dios.
Es verdad que Dios nos dio un libro, lo que les decía, ese libro no bajó del cielo escrito por el dedo de Dios, ese libro lo escribieron hombres inspirados por Dios. Pero aquí es donde quiero ir al punto principal de esta enseñanza. Cuando tú vas a la Biblia, sea a leerla, sea a estudiarla, o cuando tú vas a un lugar a que te abran la Biblia y te hablen de la Biblia, que te abran la palabra de Dios escrita, perderíamos el tiempo. Estaríamos en un grave error si no vamos a la Biblia, a la palabra de Dios escrita, a ver a Cristo Jesús. ¿Cómo así? Vamos a ver unos versículos que nos van a centrar en eso. Precisamente el primer versículo, que es creo uno de los versículos más impresionantes referentes a esta verdad, está en Juan capítulo 5, versículo 39. Esta serie la vamos a tener en Nueva Traducción Viviente, de una vez les comunico. Dice el versículo 39. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Detengámonos allí en esta primera parte un momento. Contexto. ¿Quién está diciendo esto? El mismo Señor Jesucristo está diciendo estas palabras. ¿A quién se lo está diciendo? A los escribas y fariseos, a los hombres no solamente más religiosos de la época de Jesús, sino literal. Se sabían lo que es hoy para nosotros el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías se lo sabían de memoria. Y como dice allí esta traducción, ustedes estudian las escrituras. Y allí la palabra escrituras está con mayúscula porque para ellos no era Biblia. Como les decía hace un momento, el término Biblia es contemporáneo. Para ellos, lo que tú y yo hoy conocemos como Biblia, particularmente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no se había escrito todavía, para ellos los llamaban escrituras. Y Jesús le está diciendo a estos hombres, ustedes estudian las escrituras a fondo. Me encanta lo que dice esta traducción. Reina Valera dice escudriñan, y literalmente era lo que hacían. Estas personas literal se pasaban día y noche. El trabajo de ellos, la dedicación de ellos era escudriñar las escrituras, estudiarlas, digámoslo en términos nuestros coloquiales, escarbar en la palabra de Dios para conocer esa verdad y enseñarla al pueblo. Verbo y Gracia como los pastores o líderes cristianos en esta época. Se supone que la labor principal de ellos es ir a la palabra para enseñar la palabra, ¿cierto? Porque la mayoría de personas no tienen el tiempo suficiente y muchas veces la vocación para ir y dedicarse por completo al estudio de la palabra de Dios. Pero estas palabras Jesús se las dijo a personas que de cuerpo y alma estaban dedicados a escudriñar las escrituras. Literal, a escudriñar la Biblia. Y ellos pensaban que allí en esos escritos se encontrarían la vida eterna. Pero notemos lo que el mismo Señor Jesucristo les dijo, y este versículo es impactante porque es un reclamo de Jesús. Pero las escrituras me señalan a mí. ¡Qué verdad tan gloriosa! Hoy encuentras hasta círculos cristianos donde te dicen, o cristianos, y no estoy condenando a estos cristianos, pero creo que es a veces por una mala información. Hay cristianos que creen que el Antiguo Testamento ya no sirve para nada. Es que no estamos bajo el Antiguo Testamento, no estamos bajo el Antiguo Pacto, pero debemos ir al Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, a las Escrituras, a las mismas que estudiaban los escribas y fariseos de la época de Jesús, a ver a Cristo Jesús. Jesucristo le dijo a estos hombres, a menos que ustedes vayan a sus Biblias o a sus Escrituras y me vean a mí en esas Escrituras, están perdidos. Aunque ustedes crean que ahí está la vida eterna. ¿Saben por qué? Porque la vida eterna soy yo, dice Cristo Jesús. Y a menos que veamos y creamos en Cristo Jesús, de nada nos sirve. Por eso tú tienes personas, iglesias, denominaciones, movimientos inmensos que pueden usar la Biblia. Por eso tú tienes líderes, pastores que aún te abren la Biblia y muchos les encanta ir al Antiguo Testamento, pero te muestran a Cristo. No te muestran a Cristo Jesús. Van al Antiguo Testamento y van a Génesis y te dicen que tú tienes que ser como Abraham. Van al Antiguo Testamento y te muestran a David y te dicen que tú tienes que ser como David, que tú tienes que ser como José. O quizá van al Antiguo Testamento solamente a buscar promesas, pero Cristo brilla por su ausencia. Ahora alguien diría, pero es que Cristo vino más o menos 4000 años después. No, es que Jesucristo es Dios. Él es eterno y Él vive por siempre y para siempre. Empezando que cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él mismo enseñó estas verdades. La Biblia habla de mí. Las Escrituras hablan de mí. Si yo voy a la Biblia y no veo a Cristo Jesús, por eso es que no entiendo la Biblia. Porque la Biblia no es un libro místico como muchos lo han tomado. Quizá a ti te pase. ¿Has conocido a un líderes que tienen la Biblia como
Bueno, hay una palabra que ha sido inventada, bibliomancia. ¿Qué es la bibliomancia? Lo que les digo, no creo que eso esté en el diccionario, pero son líderes que abren la Biblia como por arte de magia. Donde ahora, ahí predico, donde caiga. Vamos a ver, vamos a buscar un versículo y cierran los ojos y oran y aquí. Mis hermanos, eso, perdón, pero eso parece brujería. Dios no dio la Biblia, no dio su palabra escrita para que la tomáramos de esa manera. Hombres se dedicaron en cuerpo y alma a escribir esa verdad y fueron inspirados por Dios para que tú y yo tomemos muy en serio esta verdad. Pero de nada nos serviría tomar muy en serio la Biblia, leérnosla una y otra vez y aún en diferentes traducciones. De nada nos serviría estudiar la Biblia. De nada serviría que yo me pusiera aquí de pie y les predicara versículo, capítulo, versículo a versículo de la Biblia, si no vamos a ver a Cristo Jesús. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el personaje principal de la Biblia desde Génesis hasta Malaquías y en un momento vamos a ver, y desde Mateo hasta Apocalipsis. Realmente la Biblia nos habla de Cristo Jesús. La Biblia nos muestra que Cristo es el centro desde el principio hasta el final. Cuando Jesucristo dice, pero las escrituras me señalan a mí, el idioma original y la Reina Valera lo traduce bien, dice, dan testimonio de mí. ¿Alguna vez has conocido personas que les llaman a testificar? A mí me llamaban a testificar y yo no sabía ni qué decir. Porque claro, testificar es hablar de mí. Pero ¿para qué quieren ustedes escuchar de mí? Si yo solo soy un simple mortal, un pecador como ustedes. Mis hermanos, qué diferente es cuando queremos testificar es de Cristo Jesús. Qué diferente es cuando vamos a la Biblia a ver cómo la Biblia testifica, habla de Cristo Jesús. Quiero que vayamos a otro pasaje, está en Lucas capítulo 24, versículo 27. Este es el mismo Señor Jesucristo resucitado. Y se le aparece a dos hombres. Este pasaje es famoso porque ahora hay un movimiento que se llama los caminantes o el movimiento famoso de Emaús. Estos son los caminantes de Emaús, toman el nombre de allí. Hay dos hombres que van caminando rumbo a Emaús y eran discípulos de Jesús. Esto es el domingo cuando Cristo resucita y ellos están tristes, están afligidos. Aquel en quien habían puesto toda su esperanza, Cristo Jesús, había muerto el viernes y su esperanza había terminado. Aunque por ahí había un rumor que parecía que había resucitado, pero no estaban seguros. Era un rumor. Iban caminando, iban tristes y el mismo Señor Jesucristo se les aparece y empieza a caminar con ellos. Y en esa caminata notemos lo que el mismo Señor Jesucristo hizo con estos caminantes. Versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, el Antiguo Testamento, explicándoles lo que las Escrituras, como ya les dije, el término que usaban en esa época para referirse a lo que tú y yo conocemos como Biblia o Antiguo Testamento, lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Mis hermanos, el mismo Señor Jesucristo enseñaba las Escrituras, mostrando que las Escrituras hablaban de Él. ¿Alguna vez te han dicho eso? ¿Alguna vez te han enseñado de esa manera? ¿O alguna vez tú has ido a la palabra de Dios para ver ese Cristo Jesús? No importa si vas a Génesis, no importa si vas a Malaquías, no importa si vas a Oseas, a Joel, a Abdías, a Habacuc, no importa si vas al libro de los Reyes o a las Crónicas, allí está Cristo Jesús. Esas escrituras están testificando de Cristo Jesús, pero así no es como se enseña. Por eso es que no comprendemos muchas veces la Biblia, pero es un libro que habla de Cristo Jesús. Y eso hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, pero notemos lo que dice el escritor a los Hebreos, un escritor del Nuevo Testamento en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículo 1. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Nuevamente, esto sería Antiguo Testamento, pero notemos lo que dice el versículo 2. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Mis hermanos, iglesia, si el Antiguo Testamento apuntaba, señalaba, testificaba de Cristo Jesús, ¿cuánto más el Nuevo Testamento? Llegas a los evangelios son la historia de este Salvador, del cual testificaban las Escrituras, y los evangelios dicen, el Salvador llegó. Vas al libro de Hechos y ¿qué nos enseña el libro de Hechos? Que hay una iglesia que está siendo triunfante por Cristo Jesús, porque es la iglesia de Cristo Jesús. Lees las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, lees a Santiago, a Judas, lees al escritor de los Hebreos que te enseñan. Ellos hablaron de Cristo y solo de Cristo Jesús.
Vas al libro de Apocalipsis, acabamos de terminar la serie de Apocalipsis. ¿Qué nos enseña Apocalipsis? Que tú y yo como iglesia esperamos a Cristo Jesús, el que hará nuevas todas las cosas. La Biblia, de principio a fin, habla de Cristo Jesús. No hay un lugar en la palabra de Dios donde vayamos y no veamos a Cristo Jesús, a no ser que no deseemos verlo. Pero aquí es donde voy al punto más interesante todavía que este, segundo punto. Y es que no solamente necesitamos la palabra escrita. En segundo lugar, necesitamos la palabra viva. Y este pensamiento es glorioso. Porque no solamente Dios, por medio de hombres inspirados por su Santo Espíritu, escribió un libro que nos habla de Cristo Jesús, sino que un día la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo viva en este mundo. Y la palabra de Dios se hace viva en nuestros corazones. Quiero que vayamos al Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 1 hasta el 4. Notemos lo que dice el escritor Juan, el apóstol. En ¿el principio de qué? De la creación. En un momento lo veremos con más énfasis. La palabra, esta traducción me encanta como lo traduce. La Reina Valera dice el verbo. En el idioma original es el logos, que literalmente significa la palabra. La palabra ya existía. Lo que significa es que cuando Dios creó todas las cosas, la palabra no fue creada, sino que la palabra ya existía. Pero notemos lo que dice, la palabra estaba con Dios. Entonces, mis hermanos, la palabra de Dios no es la Biblia, no es el libro. La palabra de Dios es Jesucristo, de quien la Biblia, de quien el libro habla. Si yo voy a la Biblia y no veo a Cristo Jesús, no estoy yendo a la palabra de Dios. Pero cuando voy a la Biblia y veo que esa palabra nos habla de la palabra viva de Cristo Jesús, el que estaba en el principio, existía en el principio y estaba con el Padre, y no solo eso, sino que dice, y la palabra era Dios. Cuando veo a Cristo Jesús de esta manera es que entiendo cuál es la palabra de Dios. Hay muchas personas que pueden saber Biblia, pero no conocen la palabra. Hay muchas personas que pueden tener mucha elocuencia y hasta hablar muy bonito de la Biblia, pero no te hablan de Cristo, no te están hablando de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Según la Biblia, Jesucristo. Y notemos lo que dice el versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Entonces yo no puedo decir, hoy leí la palabra de Dios porque leí un versículo, leí un capítulo de la Biblia, pero ni siquiera vi a Cristo Jesús. Leí un capítulo de la Biblia solo por cumplir con mi cuota o mi devocional diario. Hoy puedes recibir en tu celular, ¿cómo decirlo? A ver, para que no suene como a crítica. Hoy puedes recibir muchos mensajes en tu celular que te dicen que están predicando la palabra de Dios, ¿cierto? Pero te hablan de Jesucristo. Si no te hablan de Jesucristo, no te están hablando de la palabra de Dios, aunque utilicen versículos, porque la palabra es Cristo Jesús, el que existía en el principio con Dios. Versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él, de Cristo, de la palabra, y nada fue creado sin Él. Si el universo entero existe por Cristo, por su palabra, por su verdad, cuánto más la Biblia debería ser el libro que nos hable de la palabra viva de Jesucristo. Pero qué triste entonces sería ir a la Biblia y no ver a Cristo Jesús. Se los confieso, mis hermanos. Solamente cuando Dios me permitió entender esa verdad fue que la Biblia escrita, la palabra escrita, fue diferente para mí. Yo ya no quería ir a la Biblia solamente aprenderme versículos para hacer batallas bíblicas, como les decía hace 8 días. Yo ahora quería ir a cada lugar de la Biblia, desde el primer capítulo en Génesis hasta el último capítulo en Apocalipsis, a conocer a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quiero que tanto ustedes como yo hagamos todos los días de nuestra vida. Que conozcamos a Cristo. Lo que les decía, que si vamos a hacer un devocional, así sea de 5 minutos, pero que Cristo sea el centro. Que si vamos a tener una enseñanza de la Biblia, que Cristo sea el centro. Que si voy a leer la Biblia, yo diga cómo este pasaje me apunta, me habla, me señala, me testifica a Cristo, la palabra viva. Porque sin Cristo, entonces ese libro se quedaría muerto. Porque no me está hablando del que es la palabra. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Por eso cuando yo voy a la Biblia y veo a Cristo, es que la luz, la vida brilla en mi corazón. Quizás hasta muchos de nosotros fuimos predicadores, que a veces predicábamos de las historias de la Biblia. Hay una prédica que no sé por qué no la puedo sacar de mi mente. La prediqué no sé si hace unos 10, 15 años atrás. Fue de mis primeras prédicas. Fue acerca de José. ¿Qué enseñé? Tenemos que ser como José. Mis hermanos,
pero Cristo no estaba por ninguna parte. Moralismo. Ahora, que la historia de José nos enseña algo práctico en nuestras vidas, claro que sí. Pero si Cristo no es el centro, Jesucristo mismo dijo, esa historia está ahora para señalarme a mí. Si no me mostraste a mí, no mostraste la palabra viva. Precisamente aquí quiero saltar al versículo 14 de Juan capítulo 1 y ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Por eso cuando tú vas a la Biblia y ves a Cristo Jesús, puedes ver la gloria de Dios. Por eso es que cuando tú vas a una enseñanza o lo que sea que vayas, lo que les decía, sea un devocional, sea un audio que te envían por WhatsApp, sea una enseñanza que ves en YouTube, no sé dónde quieras ir, y no está mal, pero por favor, exige, reclama, demanda que te muestren la palabra verdadera, la palabra viva, a Cristo Jesús. Mis hermanos, solamente cuando vamos a la palabra viva, a Cristo, aún en la palabra escrita, es que la gloria de Dios brilla en nuestras vidas. Precisamente yo quisiera que fuéramos al principio. No les he traído todos los versículos. De algo estoy seguro. Si al menos has hecho el intento de leer la Biblia, porque sé que la mayoría hacemos el intento de leer la Biblia y si acaso leemos el primer capítulo. Pero si has leído al menos el primer capítulo de la Biblia, te darás cuenta cuán gloriosa es esta verdad. Quiero ir solo a un versículo del primer capítulo. Génesis capítulo 1, versículo 3. Entonces Dios dijo, que debería traducirse entonces vino la palabra de Dios. Dios habló, que haya luz y hubo luz. Y si has leído el primer capítulo de la Biblia sabrás que sigue diciendo una y otra vez. Habló Dios, dijo Dios. ¿Cierto? Separó Dios la luz de las tinieblas. Dijo Dios que haya lumbreras en el cielo y hubo lumbreras. Dijo Dios que produjera la tierra seres vivientes y produjo la tierra seres vivientes. Dijo Dios que produjera la tierra, bueno, la tierra no, el agua. Dijo Dios que produjera la tierra árboles, frutas, produjo la tierra. Mis hermanos, Dios habla y se produce vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla es Cristo Jesús, la palabra viva. Desde el capítulo 1 de Génesis está la palabra, está Cristo Jesús. ¿Pero alguna vez lo viste de esa manera? Que cuando Dios habló, cuando Dios dijo sea la luz, ¿era Cristo Jesús quien estaba trayendo la luz? Por eso es que cuando predicamos de Cristo Jesús, hay luz en tu corazón, hay vida en tu corazón. Por eso es que cuando el centro es Cristo Jesús, Dios hecho hombre que vino a salvarnos, entonces tu corazón es iluminado por la verdad. Pero cuando Cristo no está, solo será religiosidad. Precisamente eso me lleva al tercer punto, el final y el más importante para mí, y es la palabra fiel. Cuando yo entiendo esto de esta manera, es donde veo que no es decir es que el papel puede con todo, porque se los digo con el corazón. He leído la Biblia, no les voy a decir cuántas veces porque no estamos en una maratón de cuántas veces debemos leer la Biblia. La leo porque la amo. Quisiera leerla muchas veces. Quisiera leer la Biblia así fuera una vez por semana. Obviamente no puedo, estoy exagerando. Pero no quiero leer la Biblia solamente para decir cuántas veces he leído la Biblia. Quiero leer la Biblia porque cuando veo a Cristo en la Biblia me doy cuenta que no es un libro que escribieron los hombres. Me doy cuenta que es una palabra viva. Yo quiero es que confiemos en la palabra fiel, en Cristo Jesús. Muchos usan la Biblia y te llevan a confiar en hombres, en movimientos, en religiones. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios escrita y ves la palabra viva, tú puedes confiar en aquel de quien te habla esa Biblia, en Cristo Jesús, quien es fiel. Mis hermanos, no es ser fieles a un libro, es ser fieles a aquel de quien nos habla ese libro. No es ser fieles a aquellos que nos abren la Biblia y nos colocan imposiciones. Es ser fieles a aquellos que abren la Biblia y nos muestran a aquel que es fiel, Cristo Jesús. Cuando tú ves a Cristo Jesús en la palabra de Dios, tú te rindes a Él, no a los hombres. Mis hermanos, de nada sirve nuevamente saberme la Biblia al derecho y al revés y hasta decir que soy cristiano si yo mismo no estoy creyendo es en Cristo Jesús, en su palabra, en su verdad y llevando a las personas es a Él, no a mí, no a ningún movimiento, no a ninguna religión. Por eso, mis hermanos, yo quiero que veamos lo que el Señor Jesucristo mismo enseñó una y otra vez. Y para eso tendríamos que ver toda la Biblia. Bueno, ese es el propósito que tenemos con esta serie. Pero ahora solamente veamos unos versículos en el Evangelio según Juan, nuevamente volviendo a este Evangelio glorioso. Veamos lo que dice Juan, capítulo 6, versículo 35. Son las mismas palabras del Señor Jesús. Jesús
les respondió. ¿A quién? A una multitud que había venido por pan, porque el día anterior Jesús les había multiplicado pan y pescado. Y esta multitud ahora vuelve a Jesús y Jesús les responde esto: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Y si siguiéramos leyendo, esta gente le dijeron a Jesús: ¿cómo así? Ayer nos diste pan. Nuestros padres con Moisés comieron 40 años pan. Lo que le están diciendo a Jesús es: apenas nos has dado pan un día. Moisés les dio pan por 40 años a nuestros padres. ¿Saben qué les contestó Jesús? Es verdad. ¿Pero qué pasó con esa gente? Se murieron. Ni siquiera pudieron entrar a la tierra prometida. Lo que ellos estaban reclamando era pan físico, lo que a veces tristemente muchos reclaman cuando van a la Biblia. Por eso, como estamos viendo, mis hermanos, cuando yo voy al Antiguo Testamento y veo que Dios abrió los cielos y envió maná, pan del cielo, hay personas, no sé, si alguna vez te has preguntado como yo me pregunté en algún momento, ¿por qué Dios no hace lo mismo hoy? ¿Por qué Dios no envía pan del cielo? Mis hermanos, es que Dios hizo algo más grande. Cristo es el verdadero pan del cielo. Un día Dios abrió los cielos y envió a su Hijo, Cristo Jesús, para que tú y yo, aunque en ocasiones pudiéramos aún pasar necesidades físicas, ya no tengamos hambre de la verdad, ya no tengamos que morir de hambre espiritual, sino que tengamos vida eterna en Cristo Jesús. ¿De qué me sirve que Dios abra el cielo y derrame bendición hasta que sobreabunde material, sino que he recibido la bendición espiritual? ¿De qué me sirve ir a esos versículos y entonces decir: Señor, pero es que tú enviaste pan del cielo, dame también pan para que yo pueda vivir cómodamente en esta tierra? Mira, Dios puede hacer eso y creo que Dios lo hace. Dios nos da tantas cosas en esta vida, pero Dios dice: yo hice algo más grande que esto, y eso es lo que Cristo le dijo a estas personas. ¿De qué le sirvió a esa gente comer 40 años maná si al final ni siquiera creyeron en Dios realmente? ¿De qué le sirvió a esa gente ver abrirse el mar en dos? ¿De qué le sirvió a esa gente comer codornices, ver salir agua de una roca si vivían renegando de Dios? ¿Lo has leído en el Antiguo Testamento? Pero ¿saben qué nos enseña la palabra de Dios? Por eso cuando yo voy allá, a Éxodo, y veo que Dios envió maná del cielo, digo: gracias, Dios, porque ahora tú enviaste el verdadero maná, el pan de vida, enviaste a tu Hijo a traer salvación y vida eterna por gracia a estos pecadores. Notamos que si habla de Cristo Jesús. Precisamente capítulo 8 de Juan, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo. Este era el mensaje de Jesús una y otra vez. Y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Has sido el Antiguo Testamento y has leído que el pueblo de Israel anduvo por 40 años por medio de un desierto y de noche había una columna de fuego que los alumbraba? ¡Oh, qué milagro tan glorioso! Eso no fue suficiente para que sus corazones fueran cambiados. Pero cuando Cristo brilla en nuestros corazones, la misma luz de Dios ilumina nuestras vidas para conocer a Cristo, creer en Él e ir a la vida eterna. ¿Qué quisieras tú? ¿Ver que cayera fuego del cielo, como me enseñaron a mí? Cantaba y oraba: Señor, que yo vea milagros, que lluevan milagros. Dios puede hacer milagros, claro que sí. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero más bien pregunto: ¿ya ha hecho Él el milagro más grande en tu vida? La luz de Cristo ha inundado tu corazón porque Él es la luz verdadera. Precisamente Juan capítulo 10 versículo 7. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. ¿A quién les dio la explicación? Nuevamente a un grupo de personas al que Jesús les estaba enseñando. Y les contó una parábola sobre un hombre que tiene ovejas y él cuida de las ovejas y hay una puerta. Y si él permite que las ovejas salgan, entonces él es el que abre la puerta, o él es el que impide que las ovejas salgan abriendo la puerta o cerrándola. Pero él les está diciendo: pero yo soy la puerta de las ovejas. Y si sigues leyendo, él dice: el que entre por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Mis hermanos, nuevamente, si tú vas por ejemplo al Antiguo Testamento, Salmo 23, uno de los salmos más famosos, nos lo sabemos de memoria, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? No es Jesucristo. Cristo es el verdadero pastor, precisamente. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Alguna vez has leído el Antiguo Testamento, por ejemplo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia? Quizá llegas al tercero, Levítico, y te preguntas: ¿pero por qué tengo que leer yo eso? Que sacrificios y que ovejas, y eso parece una carnicería, un matadero. ¿Sabes qué es lo glorioso?
No solamente Jesucristo es el buen pastor, sino que Él da su vida por las ovejas. Vas al Antiguo Testamento y ves que tenían que sacrificarse una y otra vez corderos, ovejas. Pero Él no solamente es el buen pastor, Él también es el sacrificio. Él es la verdadera oveja. Él es el verdadero macho cabrío que muere por nosotros para rescatarnos. Mis hermanos, toda la Biblia habla de Cristo Jesús. Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Has ido alguna vez al Antiguo Testamento y has leído de la historia de los madianitas que se la mantenían montada a Israel? Y una vez se murió un hombre y lo llevaban en hombros, lo iban a enterrar. Venían los madianitas y ¿saben qué hicieron esas personas? Salieron corriendo y tiraron el muerto. Da la casualidad, si crees en casualidades, mejor en la soberanía de Dios. Curiosamente ese muerto justo cayó en un hueco, en una cueva. Y adivinen a quién habían enterrado en esa cueva. Bueno, si has leído la Biblia sabes, a Eliseo. ¿A Eliseo? Sí, a Eliseo. Ya lo iba a confundir con Elías. Y justo en el momento en que el cadáver toca los huesos de Eliseo, resucita. Y alguien dice: ay, yo quisiera ver eso también. Dígame, ¿en dónde está esa cueva para ir y tirar mi muerto allá? Aquí lo quiero decir. Esta tarde recibí la noticia de que un hermano con el que compartimos mucho en Manizales, muy joven, partió con el Señor. No necesitamos ir a enterrarlo en esa cueva. Él está vivo en la presencia de Dios, porque Él ha creído en Cristo Jesús. Está más vivo que nosotros. Aquellos que han partido y han creído en Cristo Jesús están en la misma presencia de Dios. Si tú y yo hoy partiéramos, iríamos a la misma presencia de Dios. Y un día nos levantaremos, nos resucitaremos. O mejor, Él nos resucitará. ¿De qué me sirve si hoy volviera a levantarme de la tumba si igual tarde o temprano me muero? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Jesucristo es la resurrección y la vida. Cuando yo voy al Antiguo Testamento y veo todas esas maravillas, digo, pero hay algo más glorioso y más maravilloso. Porque aunque Dios hizo esa clase de milagros allá, ahora Dios ha hecho un milagro más grande, envió a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Por eso Cristo debe ser el centro de la palabra escrita, porque Él es la palabra viva y es a Él a quien debemos adorar, a quien debemos exaltar, es a Él a quien le debemos creer. ¿Y saben qué dice Él? Yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Es uno de sus propios discípulos quien le hace esta pregunta. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le contesta? Porque este hombre le preguntó: Señor, muéstranos el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Muchos te llevan a seguir a hombres. Sigue a Cristo Jesús. Jesucristo dice: yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Tienes a Cristo? ¿Has creído en Cristo? Tienes el milagro más grande. Tienes toda la verdad de la palabra de Dios. No sigas hombres, no sigas movimientos, no sigas religiones. Sigue a Cristo, porque cuando sigues a Cristo, Él es el verdadero y único camino seguro. ¿Quieres conocer la verdad? Aquí no tenemos la verdad, porque yo no soy la verdad. Solo hay uno que puede decir: yo soy la verdad. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quieres conocer la verdad? Conoce a Cristo, la palabra de Dios. Y la vida. ¿Quieres tener vida? Vida eterna. En Cristo Jesús. ¿Quieres ir al Padre? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir a la gloria? Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿de quién nos habla la Biblia? De Jesucristo. De principio a fin. Precisamente quiero volver al capítulo 8 allí mismo de Juan, en el versículo 32. Y aquí hay un contexto maravilloso. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No sabemos ese versículo de memoria, ¿cierto? Muy famoso. Nuevamente, ¿a quién le dijo Jesús estas palabras? Líderes religiosos. ¿Qué le contestaron ellos? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros conocemos la verdad. Mis hermanos, ¿de qué verdad estaba hablando Jesucristo allí? De Él mismo. Saltemos al versículo 36. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tú puedes ser libre solo cuando conoces la verdad. ¿Pero cuál verdad? Cristo. ¿Y no es cierto? Cuando uno conoce a Cristo, experimenta una libertad. Cuando uno de verdad conoce a Cristo Jesús, ahora sabe que su salvación no es por obras, no es por sacrificio, sino que Él nos salvó por su sacrificio.
Ahora tú tienes la libertad de caminar en pos de Él todos los días, no detrás de hombres o religiones o denominaciones que lo que hacen es esclavizarte. Ya no tienes que caminar en pos de hombres que te quieren obligar, que te quieren imponer sus propias cargas. Tú ahora has conocido a Cristo y tú eres libre para caminar en pos de Él, para creer en Él, para confiar en Él, para descansar en Él. Qué libertad tan grande cuando sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando sabemos que en Él estamos seguros, el cielo es nuestro solo por gracia. ¿Has conocido a Cristo? Entonces tienes que haber experimentado libertad. Si no has experimentado libertad, te lo digo con el corazón, necesitas a Cristo. Necesitas conocer la verdad. Él es la verdad. Necesitas la palabra de Dios. Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Precisamente aquí quisiera que pensáramos en esto. Una vez más, ¿qué hicieron todos los escritores del Nuevo Testamento? Hablar de Jesucristo. ¿De quién habló Mateo? De Jesucristo. Es más, lee Mateo, por favor, si quieres hacerlo. O espera que lleguemos hasta Mateo. Serían más o menos unas 40 enseñanzas a partir de la próxima, si no se interrumpen. Y si Dios nos presta vida, cuando lleguemos a Mateo, veremos que Mateo tiene citas y citas y citas del Antiguo Testamento, mostrando cómo esas verdades se cumplen en Cristo Jesús. Todas las historias que nos cuenta Mateo, normalmente tú encuentras este tipo de declaraciones. Y esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice o lo que dijo el profeta, y tú puedes leer y conectar eso con lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías, en Jeremías, en los profetas del Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2? Notemos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Les anunciamos al que existe desde el principio. ¿Quién es? Cristo Jesús, ya lo sabemos. Y notemos lo que él dice, a quien hemos visto y oído, porque la palabra se hizo hombre, porque la palabra es viva, porque la palabra es Dios. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. La palabra de Dios un día se hizo hombre y ellos lo vieron. Ellos lo tocaron. Ellos escucharon del mismo Cristo Jesús sus enseñanzas. Pero ¿qué dice el apóstol Juan allí en ese versículo? Les anunciamos. Los apóstoles no hablaban sino de Cristo Jesús. ¿Has leído alguna vez en la Biblia que los apóstoles empezaron a declarar, a decretar? Que los apóstoles empezaron a contar sus testimonios y su experiencia de vida. Que los apóstoles fueron allá a hablarles de José y después les dijeron que tenían que ser como José. Si lees todo el Nuevo Testamento te das cuenta que ellos hablaron de Cristo y solo de Cristo. Porque ellos anunciaron a Cristo, versículo 2. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Hay muchos que dicen, ¿ya te fue revelado el nombre? Mira, ¿quién es el nombre? Es Cristo Jesús, pero no solamente un nombre como de 5 o 6 letras que ni sé cuántas letras tiene realmente. Es la verdad de Cristo Jesús, conocerlo a Él. Y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Entonces, mis hermanos, hoy voy a contarles un testimonio. Sí, yo quiero contarles un testimonio todos los días, pero no mi testimonio, el testimonio de Cristo, la verdad de Cristo. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Te hago esta pregunta, ¿de quién te han hablado? ¿De Cristo? ¿Conoces a Cristo? ¿Lo amas? ¿Vas a la Biblia y ves a Cristo? ¿Escuchas predicar y te predican a Cristo? ¿Te gozas en Cristo? ¿Escuchas a alguien que te dice que te va a hablar de la palabra de Dios y no te habla de Cristo y rechazas ese mensaje? Mis hermanos, ese es el punto. Yo no necesito preguntarme si este o tal o cual pastor está en la verdad porque pertenezca a tal denominación. Miren, mis hermanos, no importa si es bautista o es presbiteriano, no importa si es anglicano, no importa si es mormón y sí, lo dije, no importa si es testigo de Jehová, no importa. Escúchalo. Pero hazte esta pregunta, ¿de quién te está hablando? Esa es la mejor manera de identificar quién te está enseñando la verdad. Porque la verdad, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero claro, cuando tú escuchas a muchas personas, cuando escuchas muchos movimientos, te das cuenta que Cristo para ellos no es lo más importante. Ahora, también escuchas movimientos que te pueden decir, oh, Cristo para nosotros es lo más importante. Pero una vez más, ¿será que lo conocen? ¿Será que te hablan de Él? ¿Será que te predican de Él? ¿Será que te hacen que te enamores de Él? Recuerda que cantábamos al principio, enamóranos de ti, Jesús. Pero ¿cómo nos enamoraremos de Él si aún vamos a la Biblia y ni siquiera lo vemos a Él? ¿De quién habla la Biblia? Vamos a ver una película y no nos importa el protagonista.
Vamos a la palabra de Dios y desechamos a aquel de quien nos testifica ese libro maravilloso. Por eso, mis hermanos, he titulado esta serie y esta enseñanza en particular Conociendo la Palabra. Te pregunto, ¿necesitas conocer la palabra? Yo necesito conocer la palabra porque la palabra es viva, porque la palabra es Cristo, para ser fiel a esa verdad maravillosa, la verdad de Cristo Jesús. Quisiera concluir de esta manera. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve eso? Tú vas al principio, los primeros 3 capítulos de la Biblia. Dios creó todo por medio de ¿quién? De Cristo. Ahí está Cristo, la palabra. Pero esa creación maravillosa y gloriosa, Dios pone allí a un hombre y una mujer, Adán y Eva. ¿Y qué hicieron? Tristemente por el pecado lo echaron todo a perder. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no hubieran pecado? ¿Qué hubiera pasado si Adán no hubiera pasado la prueba? Pues ¿sabes cuál es el punto? Eso nos muestra que Dios no dejó las cosas así. Envió un segundo Adán, como nos enseña Pablo en Corintios y en Romanos, uno que sí pasó la prueba. Y no en un Edén, sino en un desierto, en una cruz, para salvarnos, para que un día todas las cosas sean nuevas en Cristo Jesús. Llegas al capítulo 12 de Génesis y te haces la pregunta, pero si Dios le dijo que le iba a dar todas esas cosas a la descendencia de Abraham, pero como que a Isaac no le tocaron muchas cosas, pues llegas a Gálatas y Pablo te dice, es que la verdadera descendencia de Abraham es Cristo Jesús. Quizás llegas al Éxodo y te preguntas, ¿pero por qué Dios rescató al pueblo de Israel con señales y milagros? ¿Por qué no hace lo mismo con nosotros? Claro que lo hizo. ¿Acaso Cristo no vino desde el mismo cielo enviado por Dios y nos sacó del mundo que es Egipto y nos está llevando a la tierra prometida que es el cielo? ¿Y acaso no lo está haciendo con señales y milagros? ¿Qué milagro más grande que tú y yo creamos en Él? Que nuestros ojos hayan sido abiertos para contemplar su luz. Que Él sea nuestra verdad todos los días de nuestra vida. Y así puedo seguir cada uno de los libros de la Biblia. Pero no lo voy a hacer hoy. Lo vamos a hacer en esta serie si Dios nos presta vida. Pero llegas al Nuevo Testamento y este Dios maravilloso, la palabra se hizo hombre para salvarnos. Murió en una cruz para salvarnos. Y llegamos a Apocalipsis y nos dice, te voy a dar la eternidad como herencia si me esperas. ¿Lo esperas? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas? Simplemente quisiera decir esto, mis hermanos. Solo podemos conocer la palabra de verdad cuando conocemos a Cristo Jesús. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres conocerlo más? Te invito a que nos acompañes en esta serie donde veremos cada uno de los libros apuntando a Cristo, señalando a Cristo, testificando de Cristo, para que conozcamos más y nos enamoremos más de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora te agradecemos por tu palabra escrita, por tu palabra viva, por tu palabra fiel, por tu amado Hijo Cristo Jesús, de quien nos habla tu palabra escrita, tu amado Hijo, quien vino al mismo mundo que creó y se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos, para que podamos descansar y confiar en Él hoy y siempre, eternamente. Gracias, Padre, por esta iglesia que tienes en este lugar, por mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, por la iglesia en todo lugar. Gracias por esa esperanza gloriosa que tú nos has dado por medio de tu palabra. Cristo, el pan de vida, el agua de vida, la luz que da vida eterna, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida. Gracias por Cristo, tu amado Hijo, quien nos trae la verdad bendita de tu palabra, y permítenos, Padre, en tu gracia, ver cada día más tu verdad y conocerte más a través de tu palabra, a través de la Biblia, a través de Cristo, a través de su fidelidad. Padre, por favor, abre nuestros ojos para que podamos enamorarnos más de Cristo Jesús y contemplar tu gloria todos los días hasta el final. Por favor, Padre, déjanos ver esta verdad maravillosa e inunda nuestros corazones, y déjanos comprender que nos has dado todo porque nos has dado a Cristo Jesús. Padre, que mientras nos prestes vida y vayamos a la palabra escrita, siempre veamos a Cristo y nos enamoremos más de Él para honra y gloria de tu nombre, y que esta verdad sea la que nos sacie. Que Cristo sea nuestro pan de vida, nuestro verdadero maná. Que Cristo sea nuestra agua de vida, agua que sacia la sed del alma. Que Cristo sea nuestra resurrección, nuestra eternidad. Que Cristo sea todo, hoy y siempre, hasta el final. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de Cristo. Amén y amén.